Qué lindos que se ven esta mañana. Yo sé que quizás eso requiera los ojos de la fe al mirar al de al lado, pero en general lo digo. Levantamos la mano derecha, eso quiere decir presente en nuestro continente, y vamos a orar unánime juntos y con los ojos abiertos. ¿Les parece? Querido Dios, te doy gracias que en muchas ocasiones has hablado de mi vida, pero en esta mañana, una vez más, confieso mi necesidad de ti. Por eso ahorita abro mi mente y mi corazón para escuchar tu voz. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Y es por eso que digo amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, que Él le va a estar hablando. Qué gozo grande estar con ustedes, pónganse cómodos. Qué gozo grande estar con ustedes en esta mañana, en esta preciosa iglesia. Les voy a contar algo. Yo tengo la oportunidad de viajar por toda América Latina y por todos los Estados Unidos. ¿Y sabe qué? Le tengo que decir algo. Usted tiene un privilegio de ser parte de esta congregación. No hay muchas congregaciones hispanas como esta. Esta verdaderamente es una iglesia de punta. Así que dése un aplauso por estar aquí en esta congregación. Y denle un aplauso a Dios también por los líderes que usted tiene. Usted tiene una familia de líderes, y no me refiero solamente a los Richards, que tiene una devoción por su congregación. A mí me encanta escucharlos hablar orgullosos de lo que el Señor está haciendo aquí. Verdaderamente eso me anima mucho, porque si uno tiene pastores que no le aman, uno está en el lugar equivocado. Sus pastores le aman. Y le aman porque tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que nos ama eternamente. El lema de este congreso de jóvenes fue espectacular. Sublime gracia. ¿Puede decir la frase conmigo? 1, 2, 3. Sublime gracia. Mis queridos, la gracia de Dios es ese regalo inmerecido de la cruz. Ninguno de nosotros merecía la cruz de Calvario. Pero Dios de tal manera nos amó, que envió a su Hijo Jesús por amor, por gracia, porque no merecíamos ese amor, para que podamos tener una relación con Él. El cristianismo, siempre lo decimos en las iglesias evangélicas, no es una religión, es una relación con Jesús, o a través de Jesús, con nuestro buen Dios, que quiere lo mejor para nuestras vidas. ¿Quién quiere disfrutar la gracia de Dios? ¿Quién quiere disfrutar todo lo que Dios tiene para él o para ella? Le voy a contar una historia rápidamente, porque el mensaje que voy a compartir en esta mañana me vino a la mente y al corazón en una playa. Espero que todos tengan las neuronas encendidas en esta mañana. A mí me gusta hablarle al corazón de las personas, pero también movilizar el cerebro. ¿Quién trajo su cerebro hoy a la iglesia? Ninguno se lo dejó mirando la novela en casa. Todos lo trajimos aquí, lo tenemos. ¿Listo para recibir palabra de Dios? ¿Sí? Muy bien. Estaba en la playa en Santa Mónica. ¿Alguien conoce dónde está eso? Por California. Y de repente la escena que vieron mis ojos se convirtió en una analogía de la experiencia de muchos cristianos. Y por qué no, de muchas iglesias. De repente observé que allí había gente que pasaba por el boardwalk. Usted sabe qué es un boardwalk. Es esa veredita, esa callecita que usualmente está no en la arena, sino del otro lado, por donde la gente puede pasar camino a su oficina y ver la playa, pero sin meterse en ella. Y pensé, así muchos hacen con las cosas de Dios. Pasan por la playa de la iglesia mirando de lejos, sin disfrutar ese regalo de las aguas benditas. Hace poquito estuve en Cancún. ¿Alguien ha estado en Cancún? Qué bella que es la Riviera Mexicana, qué bella que es, verdaderamente espectacular. Den un aplauso a México por esas playas que tiene. Mi esposa me llevó raptado, me dijo, tenemos que tomar unas vacaciones. Volvía de un viaje y me dijo, aquí saqué los boletos para irnos a Cancún. ¿En serio? ¿Y cuánto te costó eso? Pero resulta que era una de esas promociones, usted sabe, de los timeshare, de esas promociones que te hacen de que te vas a hacer socio de un club de hoteles y vas y te sientas en una oficina y te hablan durante 3 horas de que tienes que comprar algo. Pero si uno se la aguanta bien, las 3 horas, después disfruta 3 días completamente gratis. Así que nos la aguantamos. Yo no sé si se dieron cuenta los que me estaban atendiendo, pero yo fui con tapones en la oreja para no escuchar nada y todo decía, no.
No, no, y así pasé. Bueno, hablando de las playas, así sucede. Siempre hay gente que mira la playa de lejos. Pero estando allí en la playa de Santa Mónica, de repente vi que también había muchos niños y adultos haciendo castillos en la arena. Resulta que en las playas de Santa Mónica, esto es en California, en la zona de Malibú, hay concursos internacionales de edificación de castillos en la arena. Probablemente haya visto eso alguna vez en la televisión. Son esas cosas que demuestran que los gringos están completamente locos. Llegan ingenieros y arquitectos a edificar allí castillos, bien, porque digo castillos, pero es un decir, estructuras con mucho detalle. Pero quedándome ahí me di cuenta de algo, que esos castillos que hacen estos ingenieros, porque hay concursos internacionales donde se ganan miles de dólares, al llegar el atardecer hay que hacer canaletas para que el agua se vaya para otro lado. ¿Por qué? ¿Qué sucede al atardecer en la playa? ¿Qué sucede con el agua? La marea sube, ¿cierto? Y entonces esas edificaciones muchas veces no llegan a la noche porque el agua las tira abajo. Ahora, también en las playas de Santa Mónica hay buzos. Y mirando a los buzos pensé, algunos cristianos también son así. Se meten en el agua, pero no se quedan en la superficie, van a la profundidad. Porque en las playas de Santa Mónica también hay muchos surferos. Y los surferos, ¿quién sabe qué son los surfistas o los surferos? Son esos que andan con una tabla arriba de las olas. Siempre están buscando una nueva ola y suena muy emocionante, pero pasan todo el día buscando una nueva ola, alguna nueva sensación. Yo sé que toda esta explicación suena un poquito más extraña, pero ahora me va a entender. Hay mucha gente que mira las cosas de Dios desde lejos. Hay otros que tienen estructuras eclesiásticas que elaboran con mucho cuidado. El problema lo tienen cuando el Espíritu Santo sube y quiere hacer algo fresco en sus vidas. Pero también están los surfistas de la iglesia, que son aquellos que viven de emoción en emoción, que siempre están buscando algo nuevo que los emocione. Si usted tiene suficientes años de cristiano, sabe que hay hasta modas evangélicas. ¿Sabía de eso? Hace unos años atrás yo me acuerdo cuando todos los congresos eran de alabanza y adoración. Luego pasó esa onda y entonces luego eran todos de guerra espiritual. Siempre el tema era la guerra espiritual. Y entonces había que sacarle los ojos, cantábamos canciones que tenían que ver con eso también. Había que sacarle los ojos, extirparle las tripas al enemigo. Era bien carnicero el asunto. Luego vino la onda de las células, no sé si llegó a esta congregación, pero había que hablar de las células y los grupos pequeños hasta que nos dio celulitis y entonces ya dejamos de hablar de eso porque las hermanas se ofendieron. Hubo muchas modas y a los surfistas les encantan porque les gusta estar ahí en la superficie de lo que está ocurriendo. Pero mis queridos, si queremos disfrutar de la gracia de Dios, tenemos que ser no como los surfistas, no como los caminantes que miran la playa de lejos, ni como los que hacen simplemente estructuras en la arena, sino buzos espirituales. Que nos metemos en el agua del Espíritu, pero no nos quedamos en la superficie. Vamos a la profundidad. ¿Quién quiere profundizar en su relación con el Señor? Mis queridos, cuando uno revisa la palabra del Señor, se da cuenta que allí hay muchos buzos espirituales. Pero a mí hay uno que siempre me desafía, que siempre me estimula a crecer. Y se trata del apóstol Pablo. Si ustedes tienen sus Biblias por allí, les invito a que me acompañen a Filipenses, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 10. Si no tiene su Biblia, no se haga problema, seguramente va a aparecer el texto en las pantallas. Y si no, se acerca un cristiano y seguramente vamos a poder leer juntos. Ahí el apóstol Pablo escribe lo siguiente, versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. A mí no me gusta sacar un texto fuera del contexto y hacerlo pretexto para decir lo que se me da la gana de decir. A veces hacemos eso con la Biblia. Agarramos un versículo y le hacemos decir cualquier cosa porque suena bien para nuestra predicación, pero hay que tener cuidado con hacer eso porque a veces uno, sin querer queriendo, le puede hacer decir a la Biblia cosas que no dice. Por eso le cuento un poquito cuál es el contexto de estos versículos, de estas palabras.
Pablo estaba haciendo una apología de su ministerio aquí. Estaba defendiéndose y explicando qué es lo que él quería lograr. Y allí en este versículo 10 resume lo que en realidad está diciendo en todo este capítulo 3. Este es el capítulo donde él escribe que hay ciertas cosas que antes tenía por ganancia, que ahora las tiene por basura. ¿Alguno se acuerda de esas palabras? O que él no cree ya alcanzarlo todo, sino que prosigue a la meta. ¿Se acuerda de esas palabras también? Pero en este versículo 10, yo creo que resume todo lo que está intentando comunicar en este capítulo. Y aquí habla de 4 cosas que él intenta hacer para permanecer creciendo y profundizando en su relación con el Señor. Si prestó atención a lo que leímos, allí menciona estas 4 cosas. Número 1, el apóstol Pablo dice, yo quiero conocerle a Él. Ahora vamos a pensar en eso. Número 2 dice, yo quiero ser partícipe, quiero ver su poder manifestándose en mi vida. Número 3 dice, yo quiero ser parte de sus sufrimientos. Esa está rarita, ahora la vamos a explicar. Y número 4, ser semejante a Él en su muerte. ¿Está lista? ¿Está listo para que le explique de qué se tratan estas palabras? Número 1, el apóstol Pablo dice que quiere conocer más a Dios. Seamos honestos, ¿no les parece extraño eso? Estamos hablando de Pablo, no estamos hablando de un neófito, de un recién convertido, no estamos hablando de un jovencito haciendo sus primeros pasos en la vida cristiana. No estamos hablando de un joven emocionado, estamos hablando de Pablo, el apóstol. ¿No le parece curioso que Pablo, el apóstol, escriba que quiere conocer más a Dios? A mí eso me estimula. Me estimula porque, seamos sinceros, muchas veces los cristianos nos conformamos con lo que ya conocemos de Dios. Venimos a la iglesia y decimos que queremos profundizar en nuestra fe, que queremos más de Dios en nuestra vida, pero no tenemos este deseo que tenía el apóstol Pablo de continuar conociéndole a Él. Yo a veces me doy cuenta que muchos cristianos de hoy saben todas las últimas canciones evangélicas de moda, no faltan al templo, pero no tienen un compromiso sincero con la palabra del Señor. Mis queridos, Pablo llegó a ser el apóstol Pablo porque estaba comprometido a seguir conociendo a Dios. Él había sido criado a los pies de Gamaliel. Él era un erudito de su tiempo, por eso terminó escribiendo el 70% del Nuevo Testamento. Él ya era un teólogo. Y al momento de escribir su carta a los filipenses, la historia nos dice que él ya había fundado iglesias y ya era un apóstol reconocido por los demás. O sea, dicho más simple en términos de hoy, ya era un predicador famoso. Por eso me estimula y me desafía que él escriba diciendo, yo quiero conocerle más a Él. Evidentemente Pablo no se conformaba con lo que ya conocía. A pesar de que había estudiado, a pesar de que sabía teología, a pesar de que sabía doctrina hebrea, a pesar de que ya era un ministro reconocido, quería seguir conociendo a Dios. Mi querido y mi querida, si usted quiere disfrutar aún más de la gracia de Dios y profundizar en su fe, yo le cuento, tiene que hacer un compromiso con las Sagradas Escrituras. Tenemos que seguir buscando al Señor en este libro precioso donde Él se reveló. Si en verdad queremos más de Dios, busquémosle en su palabra. Esta Biblia tiene palabra del Señor para tu vida. Por eso, si quieres más de Dios, es allí que lo puedes encontrar. Pero tristemente muchas veces nos conformamos con lo que ya sabemos. Y muchas veces aún nos conformamos con que el pastor nos cuente algo de lo que dice la Biblia. Hago un compromiso personal con la palabra del Señor. Y le aseguro que el Señor le va a hablar a través de ella. Porque este libro es un milagro. Recuperemos el valor de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo conformarnos con lo que ya sabemos de Dios? ¿Usted sabía que Dios es tan pero tan grande que ni siquiera existe? ¿Sabía eso? ¿Sabía que Dios, en verdad, en términos cristianos, es tan pero tan grande que ni siquiera existe? A mí me encanta la cara que algunos me están poniendo, porque algunos así de repente como que se despertaron. Un pastor que está diciendo que Dios no existe. Sí, se lo repito. Dios no existe, Dios no existe.
Veo algunos que están buscando alguna piedra para tirarme. ¿Cómo que Dios no existe? ¿Qué está diciendo este Lucas Leis, hereje? ¿Qué está diciendo? Mira, presta atención. La existencia está delimitada por tiempo y espacio. Algo existe cuando ocupa un espacio y está ubicado en el tiempo. Pero resulta que Dios es eterno. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Él también es omnipresente, está en todos lados y donde quiera al mismo tiempo. Por eso es que es incorrecto decir que Dios existe, porque en realidad Dios es. Si ese aplauso es para Él, dáselo mejor. Dios es. Por eso Jesús conjugaba mal los verbos. ¿Te diste cuenta alguna vez? Seamos honestos. Está Jesús hablando y dice, antes de Abraham yo soy. No, Jesús, antes de Abraham yo era. No, yo soy. Si hubiéramos sido uno de nosotros, éramos. Pero en el caso de Jesús, siempre es. Porque vive en un eterno presente. Porque resulta que Dios es el dueño del tiempo. Es el dueño del espacio. Él creó la existencia. ¿Cómo conformarnos con lo que ya sabemos de Él? Cuando uno revisa la palabra de Dios, se da cuenta que está llena de misterios, esperando revelarse a nosotros para que podamos profundizar en nuestra fe. Qué lástima me da cuando me encuentro con muchos cristianos y aún con líderes, perdonen que lo diga así, que el único estudio que conocen es el de grabación. Pero no conocen la palabra de Dios. Si tú en verdad quieres profundizar en tu relación con Él, búscale en las Sagradas Escrituras. Aún el nombre del Señor, según las Sagradas Escrituras, te va a revelar tanto. La otra vez estaba indagando en esto. ¿Ustedes se acuerdan cómo es el nombre del Señor en el Antiguo Testamento? ¿Quién se acuerda cómo era? Todavía lo tenemos en nuestra Biblia. ¿Qué dice nuestra Biblia en vez de Señor? Dice Jehová, ¿cierto? Y quizás muchos sepan que en la Biblia católica no dice Jehová. ¿Qué dice? Yahvé. ¿Cuál es la correcta? Ninguna de las dos. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad esa palabra no tenía vocales. Las vocales se agregaron luego para que la podamos pronunciar. Porque la palabra original era una sigla, era un códice, era un código que estaba conformado por 4 letras. La Y, la H, la B corta y la H. Trate de pronunciar eso. Imposible de pronunciar, ¿cierto? Como nosotros quisimos que sea una palabra, luego le agregamos vocales, E-A-O, Jehová y A-E, la Biblia católica, y en realidad las dos fueron para que podamos pronunciar las palabras. Pero para los hebreos, la palabra era impronunciable, porque en realidad era un código y no una palabra, era una sigla. Para ellos, decir esta palabra sonaba algo así, yo, je, va, je. Que para ellos, para los hebreos, esto es muy interesante, era como la onomatopeya del sonido de la respiración. Para ellos sonaba algo así, ye, yo, je, va, je. ¿Y por qué eso es interesante? ¿Qué tiene de interesante eso? Piensen conmigo. Si el nombre del Señor para ellos era la onomatopeya del sonido de la respiración, ¿qué es lo primero que debe hacer un ser humano para nacer? O decir el nombre del Señor. ¿Y cuando el ser humano ya no puede vivir? ¿Cuando ya no puede qué? Cuando ya no puede respirar. O cuando ya no puede decir el nombre de Jehová. ¡Ah! Solamente el nombre del Señor. Un misterio por revelar. Hay tanto en su palabra que a veces perdemos de vista. Por eso lo primero que escribe el apóstol Pablo es: yo quiero conocerle a Él. Y la manera de hacerlo, mis amigos, es revisar en su palabra, es hurgar aquí para que el Señor se revele a nosotros. Pero ¿qué dice luego el apóstol Pablo? Luego dice: yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Mis queridos, si queremos profundizar en nuestra relación con Él, debemos aprender a conocerle a través de lo que Él ha revelado, pero también debemos aprender a relacionarnos con su Espíritu Santo. Porque esto no se trata solamente de buscarle con el intelecto, sino también buscarle con el corazón. Uno de los divorcios que más ha lastimado a la iglesia es intentar separar estas dos cosas. Por un lado hemos tenido aquellos que dicen: no, lo importante es lo espiritual. Y otros: no, lo importante es la doctrina y la Biblia. Mis queridos, la Biblia sin el Espíritu Santo
está muerta. Pero ¿sabe qué también? El Espíritu Santo, sin la guía de la Biblia, termina contradiciendo a Dios. Por eso ambas cosas deben ir de la mano. El apóstol Pablo quiere conocer más de Dios, pero también quiere seguir experimentando el poder de su resurrección. Y fíjate bien, porque Pablo ya había tenido una gran experiencia con el Espíritu Santo. Pero esto también me estimula, porque evidentemente no se conformaba con esa experiencia pasada. Él quería más. ¿Y cuál es la manera de experimentar que el Espíritu Santo está vivo hoy, ahora? ¿Sabe cuál es la manera? La oración. La oración. Si queremos experimentar que Dios está vivo, tenemos que cultivar una relación íntima con el Señor. Y eso se hace a través de la oración. Y perdonen que diga lo que voy a decir ahora, pero otra vez, me parece que nuestra vida de oración se queda demasiado en la superficialidad. Yo escucho a algunos orar en algunas congregaciones y me doy cuenta que la oración en algunos ámbitos, no me refiero a esta congregación, pero en algunos ámbitos es como algo prefabricado. Yo veo que en algunos círculos cuando alguien ora en público, como que se le transforma la voz, por ejemplo. Veo que algunos vienen a orar y suben al púlpito y empiezan, ¡oh, Padre, que venga tu presencia! ¿Ha visto eso alguna vez? Y perdonen, pero yo a veces pienso que Dios cuando nos escucha debe pensar, ¿y este por qué me habla así? Si yo no lo hice estúpido, ¿por qué? Veo otro síntoma que a mí me llama la atención, es como siempre a Dios le queremos recordar la Biblia. Señor, como dice tu palabra en Habacuc capítulo 3, versículo 14. ¿Qué creemos? ¿Que Dios se olvidó lo que dice ahí? ¿Que está anotando? Capaz que se pregunta, ¿en qué página quedaba? Otro síntoma es cuando le repetimos siempre la misma frase o el nombre. Aquí está Monkey. ¿Lo conocen a Monkey? ¿Sí? Luis, pero no es Monkey. Es su apodo, ¿sí? No, pero yo entendí que ese era su apodo. ¿Está bien? Sí, no, está bien, sí. ¿Está bien? Monkey, bueno, toma asiento, Monkey. Bueno, Luis. Póngale que yo tengo esta conversación, este diálogo con Monkey, con Luis. Luis, qué bueno conocerte, Luis, qué bueno que estés con nosotros, Luis, qué bueno que trabajes con los adolescentes, Luis, te queda bien el peinado, Luis. Hoy no te afeitaste, Luis, yo tampoco, Luis. Qué bueno, Luis, que estemos juntos, Luis. ¿Qué hubo de raro en mi diálogo con Luis, con Monkey? ¿Qué hubo de raro? Decía su nombre a cada rato, pero presta atención a algo más. No lo dejé hablar. No puedo decir que es un diálogo si solamente hablé yo. Y eso es lo que muchas veces hacemos con Dios. Y aún a los niños les decimos, orar es hablar con Dios. ¡Ah! Orar es conversar con Dios. No solamente hablar con Él, sino que también debe incluir escucharlo a Dios. Debemos aprender a hacer silencio en la presencia de Dios y escucharle. Porque Él también nos quiere hablar. Pero la otra cosa rara, ya lo dijeron, fue repetirle su nombre una y otra vez. Yo a veces escucho que oramos y decimos, Señor, venimos a tu casa, Señor, y no sabemos qué decirte, Señor, y por eso te decimos, Señor. Veo que oramos y repetimos siempre la misma frase. Mis queridos, aprendamos a orar. Aprendamos a ser sinceros en nuestro diálogo con el Señor. Aprendamos a conversar cada día con Él. Él está dispuesto y disponible a platicar con nosotros, a escucharnos y también a hablarnos. ¿Hace cuánto que no disfrutas un tiempo de oración en tu casa y no en el templo? ¿Quieres más de la presencia de Dios? ¿Quieres profundizar en tu relación personal con el cielo? Entonces búscale a Dios en oración. Él está dispuesto y disponible a platicar contigo. Hace unos años tuve una experiencia que me enseñó muchísimo de la oración. Un profesor que yo admiraba mucho me invitó a orar con él a su oficina. Yo estudiaba en el seminario en Buenos Aires y cuando este profesor me invitó a orar con él, como yo le admiraba mucho, fui todo entusiasmado, decidido a impresionarlo. Y me acuerdo que entramos a su oficina y él se arrodilló ahí en un sillón rojo que tenía y se puso en posición de oración. Yo me puse al lado de él y pensé, bueno, ahora va a orar él. Pero como no oraba, pensé, bueno, ¿será que me toca a mí? Y acuérdense que yo lo quería impresionar. Entonces arranqué como solían arrancar en mi denominación. En mi iglesia siempre había una frase que había que decir al principio que era la siguiente.
Te damos gracias, Señor, por estar aquí, por este día. Un grupo de nosotros nos reunimos hoy aquí para alabar y adorar el nombre del Señor. En mi iglesia siempre decían esa frase, entonces la dije. Pero luego, como lo quería impresionar, empecé con versículos raros. Señor, como dice tu palabra en Nahum capítulo 2. Y Señor, te pido por los gobernantes de la tierra y el hambre en Libia. Oh Padre, oh sí Señor, como él era bien pentecostal, empecé a hablar en lenguas también. Señor, saca la vaca a pastar a la plaza, tírame la manga larga. Oh Padre. Y la verdad es que cuando terminé esa oración, pensé, estuve bien, ahora te toca a ti. Esperé que él ore, pero resulta que no oraba. Así que lo espié y veo que sí estaba orando, pero en voz baja. Así que me dio mucha vergüenza porque pensé, uy, la regué, estuve orando ahí adelante de él para impresionarlo y resulta que íbamos a orar en voz baja y se notaba que él estaba disfrutando del momento. Entonces, la verdad es que me sentí muy carnal y dije, no, tengo que orar. Así que cerré ahora los ojos y empecé en voz baja, pero de la misma manera que había empezado antes. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias que un grupo de tus hijos nos reunimos hoy aquí para alabar y adorar el nombre del Señor. Oh Padre, te pido por el hambre en Libia, los gobernantes de la tierra, como dice tu palabra. Oh sí Señor, oh sí Señor, oh sí Señor. Mañana juega Argentina y México de nuevo, este partido. Ay, la chica que me gusta, qué linda que está. Ay, mi mamá que me habrá cocinado. Al ratito estaba pensando en cualquier cosa. ¿A alguien le ha ocurrido eso? Bueno, vuelvo en mí, lo miro, porque me sentí culpable y tonto y veo que él estaba disfrutando del momento. Dije, no puede ser, soy un carnal, tengo que arrancar de nuevo. Y comencé una vez más. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias que un grupo de tus hijos nos reunimos hoy aquí para alabar y adorar el nombre del Señor. Oh, Padre, como dice tu palabra. Oh, Señor, te pido por los gobernantes de la tierra. Oh, venga avivamiento, Señor, a las naciones. Señor, toca. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Mañana juega el fútbol. Tenemos que ganar. Qué linda que está la chica que me gusta. ¿Qué me habrá cocinado mi mamá? Bueno, ahí me acuerdo que hice una oración porque le dije al Señor, Señor, la chica que me gusta, tócala tú porque si no la toco yo, Señor. Pero al rato estaba pensando en cualquier cosa. Y otra vez me sentí culpable. Así que volví a cerrar los ojos, arranqué de nuevo. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias con un grupo de tus hijos. Recordarle al Señor versículos, decir las frases hechas que había escuchado en un montón de eventos. Pero al rato otra vez estaba pensando en mi mamá, en la chica que me gustaba, en el partido de fútbol, en mi mamá. No sé qué la tenía con mi mamá ese día. Pero claro, después de ya haber pasado muchos minutos, yo había escuchado el timbre del recreo, yo me quería ir, lo miraba a él, no decía nada, se notaba que estaba disfrutando del momento, pero no se movía, y yo me quería salir, ya no sabía qué más decir, porque había repetido todos los versículos que me sabía de memoria, ya había dicho todas las frases hechas, y no sé qué la tenía con mi mamá, pero como me dolían las rodillas y me quería ir, me empecé a enojar y ya dejé de pensar en mi mamá y empecé a pensar en su mamá. Algunos no entendió todavía, en un ratito va a decir... Me quería ir, estaba frustrado, estaba enojado, pero no me podía ir porque era mi profesor. Yo pensé, me va a desaprobar, voy a quedar mal. Así que ahí me quedé y como me tenía que quedar quieto, de repente, sin querer queriendo, empecé a hacer algo que nunca había hecho. Meditar. ¿Usted sabe qué es meditar? Meditar es considerar una verdad con inteligencia. Y me acuerdo que en esa ocasión me quedé pensando, Dios es fiel. ¿Por qué? ¿Por qué digo que Dios es fiel? ¿Por qué canto que Dios es fiel? ¿Cuándo Dios fue fiel conmigo? Me quedé pensando en eso. Y sin querer queriendo, al ratito, por primera vez mi oración dejó de ser un monólogo y empezó a ser un diálogo. Porque empecé a escuchar respuestas del Señor. Porque yo le estaba haciendo preguntas y no le estaba dando un discurso. Empecé a hacer preguntas y
y empecé a considerar lo que Él me había enseñado y lo que Él había hecho en mi vida. Y escuché al Señor hablarme por primera vez en mi vida. Y yo nunca voy a olvidar lo que entendí en aquella ocasión. Me acuerdo que el Señor me dijo algo que nunca voy a poder olvidar. Yo me acuerdo que en medio de todo lo que Él me dijo en esa ocasión, Él me dijo lo siguiente: Lucas, si yo nunca te dejara cumplir tus sueños ministeriales. Me lo acuerdo muy, pero muy bien. Si nunca te dejara hacer todo eso que dices que quieres hacer para mí, ¿me amarías igual? Y todavía estoy tratando de responderle. Porque cuando Dios te habla, te hace pensar. Porque cuando Dios te habla, empiezas a cambiar. Porque cuando Dios trata contigo, comienzas a crecer, comienzas a profundizar. Por eso, mis queridos, si queremos avanzar en nuestra fe, tenemos que aprender a cultivar una vida de oración. Yo tengo el privilegio de compartir con miles de jóvenes por toda América Latina. Y creo que Dios está llamando a una generación que por fin entienda el poder de la oración. Hace un tiempo atrás escribí un libro que se llama Encuentros al Límite, que son 365 devocionales. Uno para cada día del año. Y miles de jóvenes lo están leyendo y me escriben contándome que aprendieron a cultivar una vida de oración. Aún los adolescentes pueden. Pero tristemente yo a veces me encuentro con adultos que vienen a la iglesia a orar. Eso lo heredamos del mundo católico, mis queridos. Y qué bueno que vengamos a la iglesia a orar. Pero la buena noticia es que podemos conversar, dialogar, platicar con el Señor cada día de nuestra vida. No sea tonto, no sea tonta, no se pierda de platicar con el Señor. Porque cuando uno dialoga con Él, uno crece, uno es transformado. Lo que está en el corazón de Él se te empieza a pegar al tuyo. Y eso te hace una persona vibrante, una persona llena de vida, una persona llena de Dios. Qué precioso eso. Den un aplauso al Señor de que Él quiere hacer ese milagro en nosotros. Así que ayúdenme a repasar porque nos faltan dos cosas que Pablo dice en este versículo. Número 1 dice: yo quiero conocerle a Él. ¿Puede repetirlo conmigo? Yo quiero. Número 2, quiero experimentar el poder de su resurrección. ¿Lo decimos? Yo quiero. Pero número 3, ahora el apóstol Pablo dice algo bien raro. Aquí dice: y quiero participar de sus padecimientos. Otra versión dice: yo quiero ser parte de sus sufrimientos. Seamos honestos, ¿no suena un poco loco eso? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo decir que quiere participar de los sufrimientos del Señor? Porque al fin y al cabo lo que está diciendo aquí es que quiere sufrir. Y yo sé que eso suena bien raro hoy en un mundo donde lo que escuchamos es cómo parar de sufrir. Yo no sé si aquí en El Paso han llegado nuestros primitos brasileros y andan abriendo iglesias por ahí con este eslogan: pare de sufrir, pare de sufrir, pare de sufrir. Claro, funciona porque ¿quién quiere sufrir? El apóstol Pablo quiere sufrir. ¡Qué curioso! ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Yo creo que Pablo tenía claro lo que Jesús había dicho respecto al día del juicio. Mire, preste mucha atención a esto que le voy a decir ahora. Jesús hace una sola descripción de lo que va a ocurrir en el día del juicio. Después lo puede revisar, está en Mateo capítulo 25. Jesús allí escribe lo siguiente, o dice lo siguiente: en aquel día voy a separar a las ovejas de los cabritos. Le voy a hacer las siguientes preguntas. Presta atención porque usted va a estar ahí, mejor que sepa lo que va a escuchar. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve preso, me visitaste. Estuve desnudo, me vestiste. Y en aquel día me van a preguntar: ¿cuándo, Señor, te dimos de comer o no te dimos de comer? ¿Cuándo, Señor, te dimos de beber o no te dimos de beber? ¿Cuándo, Señor, te visitamos o no te visitamos? Y la respuesta de Jesús es la siguiente: por cuanto lo hiciste con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hiciste. Traducido al griego: con uno de estos en mayor necesidad, conmigo lo hiciste. ¿Qué estás diciendo, Jesús? ¿Estás diciendo que estás presente en el sufrimiento de la gente? Mis queridos, esa es la descripción que Jesús dio del día del juicio. Es tiempo que los cristianos entendamos que Cristo está presente en el sufrimiento de las personas a las que Él ama. Y eso nos incluye a todos.
Pablo tenía bien, pero bien claro, que si él quería abrazar a Jesús, que si él quería profundizar en su relación con Jesús, tenía que aprender, escuche esto, es maravilloso, tenía que aprender a encontrarlo a Jesús en los ojos del necesitado. Tenía que aprender a encontrar a Jesús en sus vecinos, en el prójimo, en el otro, porque allí es que está Jesús en necesidad. Hace unos años atrás tenía un amigo que se fue a estudiar a una ciudad en el oeste de mi país llamada Mendoza, y allí empezó a ayudar mientras estudiaba en un centro de rehabilitación de drogadependientes. Estaba ayudando a jóvenes que habían incurrido en las drogas. Era un centro de recuperación. Y estando en este lugar, un día me escribe un email y me dice lo siguiente: Lucas, me ocurrió algo increíble. Anoche estaba a las 2 de la mañana preparando un paper de la universidad, cuando de repente golpearon la puerta. Y yo fui a abrir a ver quién era, y era la policía. Y seguí leyendo ahí en el email a ver qué es lo que había ocurrido. Y me cuenta mi amigo que al abrirle al policía, el policía le dijo: hubo un concierto en la ciudad que terminó a los golpes y a los botellazos, y tenemos a muchos jóvenes que no sabemos dónde dejar, y tenemos aquí un jovencito que queremos dejar con ustedes. Nosotros tenemos un arreglo con esta institución que si no tenemos más lugar en la cárcel, los podemos dejar aquí. Mi amigo no sabía nada de eso, él simplemente estaba ayudando, era un voluntario en este centro y se había quedado esas noches porque el director lo había pedido, así que se asustó, dejó pasar a la policía. El policía le dijo: llama al director, porque mi amigo le explicó: yo no soy el encargado. Bueno, llama al encargado. Así que él a las 2 de la mañana llamó al director y le dijo lo que estaba sucediendo, y el director le dijo: evidentemente tenemos ese arreglo, en nuestros documentos está, y entonces les dio instrucciones de qué es lo que mi amigo tenía que hacer. Y en el email me cuenta asustado. Entra el policía con otro oficial, con un joven con el pelo desbaratado, los ojos salidos, un tajo todavía sangrando, la ropa toda sucia, sus ojos están volados. Obviamente este joven está drogado. Y mi amigo me cuenta que mientras dejan a ese joven ahí, el policía le explica lo que tiene que hacer. Y mi amigo me cuenta ahí en el email que estaba completamente asustado y que empezó a orar con los ojos abiertos, pidiéndole al Señor: protégeme, envía a tus ángeles, porque estaba este joven ahí. Y me cuenta mi amigo que cuando está firmando los documentos que había que firmar, que se los dio al policía y el policía los firmó rápidamente, él no mira muy bien, estaba tratando de leer unas letras chiquititas cuando escucha que se cierra la puerta. Levanta la vista y ve que los policías se fueron. Y del otro lado del escritorio está este joven, con los ojos saltados, el pelo desbaratado, el tajo sangrando, la ropa sucia, mirándole a él. Y entonces mi amigo intensificó su vida de oración. Le pidió al cielo que envíe ángeles. Y me escribe ahora algo muy extraño. Yo leo en este email: pero Lucas, mientras estaba orando que el Señor me proteja, lo miro a este joven y entiendo en mi corazón que tengo que ir y abrazarle. Yo ahí seguí leyendo. Y me cuenta mi amigo que se acercó a este joven y le abrazó, pero luego me explica. Y algo todavía más extraño ocurrió, y es que cuando le estaba abrazando, tuve que separarlo de mí, mirarlo a los ojos, porque sentí que estaba abrazando al mismo Jesús. Y mis queridos, esa no es mala teología. De eso estaba hablando Jesús en Mateo capítulo 25. Tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo. ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Quieres profundizar en tu relación con el Señor? ¿Quieres avanzar en tu fe? Llegó tu hora de encontrarlo a Jesús en las necesidades de la gente. Seamos bien honestos, mis queridos hermanos. Seamos bien honestos. Si los cristianos evangélicos entendiéramos esto, ¿no sería muy diferente el mundo que nos rodea? La iglesia no sería mucho más poderosa si entendiéramos esta verdad. El apóstol Pablo le escribe a los romanos diciendo: la tierra gime a una con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Llegó nuestra hora, mis queridos, de entender de que nuestro crecimiento cristiano no se limita a ir al templo a aprender. Llegó la hora de abrazarlo a Jesús, allí afuera, en las calles. Pero ahora voy a decir algo todavía más difícil: en nuestras familias. Porque amar al que nos cae bien no tiene ningún mérito. Pero si queremos amar a Jesús y responder a esa gracia inmerecida, tenemos que aprender a amar a los que nos cuestan. Y aquí te estoy dando una gran clave que nos enseña el apóstol Pablo, no Lucas Leis. Y es: encuéntralo a Jesús
en los ojos de esa persona. Empieza a mirar a Jesús. Cuando ese esposo te trata mal, cuando esos hijos te son indiferentes, cuando esa suegra, que Dios nos libre de ellas, no te trata como quieres, trata de verlo a Jesús. Trata de verlo a Jesús. Y trata a esa persona como que estás tratándolo a Él. Y te aseguro que algo especial va a ocurrir en tu corazón y vas a avanzar en tu fe. Y por eso Pablo llega a una cuarta conclusión o pedido, porque en realidad luego dice, y Señor, yo quiero ser semejante a ti en tu muerte. Interesante que Pablo entiende que para avanzar en la fe es necesario darlo todo. Anoche a los jóvenes del Congreso, en el cierre, les hablé de la negación. Y es tan importante que todos y cada uno de nosotros entendamos que la manera de crecer es negarnos a nosotros mismos. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva mucho fruto. ¿Quién quiere llevar mucho fruto en su vida? Es necesario morir. Es necesario morir. El Señor se ocupa de nosotros porque Él nos ama, pero nosotros tenemos que estar más interesados en Él que en nosotros mismos. Ese es el regalo de la gracia. Es maravilloso porque en realidad Dios puede encargarse de nuestras necesidades mucho mejor que nosotros mismos. Cuando yo estoy ocupado de mi agenda, de mi ego, de mi vanidad, como buen argentino, tarde o temprano empiezo a utilizar a la gente y empiezo a cambiar el orden de la creación. Dios, grábate esto, creó a las personas para amarlas y las cosas para usarlas. Pero cuando nosotros no vemos a Jesús en otras personas, usamos a las personas por amor a las cosas. Y encima hoy eso nos lo enseña la sociedad de consumo. Vivimos por amor al ego, a la vanidad y a la propiedad. Pero cuando nos negamos a nosotros mismos y vivimos para Él, empezamos a amar a los demás y empezamos a ser la clase de ser humano que Dios planeó en su corazón y que alcanza plenamente la felicidad. ¿Quién quiere profundizar en su relación con el Señor? ¿Quién entiende y quién dice hoy, yo quiero conocerle más a Dios? ¿Quién entiende que necesitamos seguir hurgando en su palabra? Busquen la palabra del Señor. No te conformes con lo que ya sabes. Dios tiene muchísimo más para revelarte. Dios tiene muchísimo más en las Sagradas Escrituras para enseñarte. No te pierdas de usar esta brújula que te va a guiar al éxito. Número 2, el apóstol Pablo dice, yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Esa es una relación con el Espíritu Santo y eso se hace a través de la oración. No te pierdas de disfrutar un diálogo con Él. Un diálogo con Él te transforma, te eleva, te santifica, te cambia, te pule, te ayuda a crecer. Número 3, el apóstol Pablo tenía claro que si quería abrazar una relación más profunda con el Señor, tenía que aprender a encontrarlo en las necesidades de la gente. Porque Jesús está allí. Jesús está pendiente de lo que sucede a nuestro alrededor. Y cuando nos negamos y somos indiferentes a los dolores del ser humano, estamos siendo indiferentes a los dolores de Jesús. No te pierdas de abrazarlo a Él, abrazando la necesidad de tu prójimo. Y número 4, la clave final es morir a nuestra carne. Porque si somos sinceros, nuestra carne nos invita a ir completamente en el sentido contrario. Nos invita a conformarnos con lo que ya sabemos. Nos invita a un cristianismo superficial y no a cultivar una vida de oración. Y más que todo, nos invita a darle la espalda al necesitado, porque más importante soy yo. Por eso, la última clave es morir a nosotros. El camino del sacrificio es el camino hacia el éxito divino. ¿Quién está dispuesto a profundizar en su relación con Él? Ponte de pie conmigo. Permíteme hacer esta oración. Cierra tus ojos unos momentos.
y deja que el Espíritu Santo confirme esto que acabamos de declarar. Dios te ama. Y Dios te ama así como eres. Yo no sé si hoy quizás algunos es la primera vez que viene a una iglesia. Eres muy bienvenida, muy bienvenido. No hay nada que nos pueda alejar del amor de Dios. Pero si queremos disfrutar de su gracia y no simplemente contar con un boleto para irnos al cielo. Si queremos disfrutar de su gracia aquí en la tierra, lo mejor es disfrutar una relación con Él. No se trata de aceptar solamente el regalo de la cruz, sino el regalo de su amistad. Él se ha revelado en su palabra. No te conformes con lo que ya sabes de Dios. Dios tiene mucho más para enseñarte. Dios tiene mucho más para revelarte. Puedes hablar con Él cada día. ¡Qué increíble regalo! ¡Qué increíble regalo! Aprende a cultivar una vida de oración. Habla con tus líderes y con tus pastores. Algunos de ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Empieza a invertir tiempo en la presencia de Dios. Al principio te va a costar un poquito porque hay demasiado ruido a nuestro alrededor. Es como me ocurrió a mí en la oficina de mi profesor. A veces hay demasiadas distracciones, hay demasiada tradición. Pero quédate allí en la presencia del Señor. Espera, espera, espera. Pronto vas a empezar a escuchar su voz. Deja que el ruido se evapore de tu conciencia y que el silencio de Dios te permita escuchar su susurro. Empieza a encontrarle en las necesidades de los demás. ¿Quieres más de mí?, dice el Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Presente y llorando ante tanta necesidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo te escuché cantarme muchas veces que me amas. Muchas veces te escuché decirme que me quieres. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. En ese tío. En ese hermano. En tu mamá. En ese hijo. En ese esposo. Aquí estoy. Aquí estoy. Qué lindos que se ven esta mañana. Yo sé que quizás eso requiera los ojos de la fe al mirar al de al lado, pero en general lo digo. Levantamos la mano derecha, eso quiere decir presente en nuestro continente, y vamos a orar unánime juntos y con los ojos abiertos. ¿Les parece? Querido Dios, te doy gracias que en muchas ocasiones has hablado de mi vida, pero en esta mañana, una vez más, confieso mi necesidad de ti. Por eso ahorita abro mi mente y mi corazón para escuchar tu voz. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Y es por eso que digo amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Él le va a estar hablando. Qué gozo grande estar con ustedes. Pónganse cómodos. Qué gozo grande estar con ustedes en esta mañana, en esta preciosa iglesia. Le voy a contar algo. Yo tengo la oportunidad de viajar por toda América Latina y por todos los Estados Unidos. ¿Y sabe qué? Le tengo que decir algo. Usted tiene un privilegio de ser parte de esta congregación. No hay muchas congregaciones hispanas como esta. Esta verdaderamente es una iglesia de punta. Así que dése un aplauso por estar aquí en esta congregación. Y denle un aplauso a Dios también por los líderes que usted tiene. Usted tiene una familia de líderes, y no me refiero solamente a los Richards, que tiene una devoción por su congregación. A mí me encanta escucharlos hablar orgullosos de lo que el Señor está haciendo aquí. Verdaderamente eso me anima mucho, porque si uno tiene pastores que no le aman, uno está en el lugar equivocado. Sus pastores le aman. Y le aman porque tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que nos ama eternamente. El lema de este congreso de jóvenes fue espectacular. Sublime gracia. ¿Puede decir la frase conmigo? 1, 2, 3. Sublime gracia. Mis queridos, la gracia de Dios es ese regalo inmerecido
de la cruz. Ninguno de nosotros merecía la cruz de Calvario, pero Dios de tal manera nos amó que envió a su Hijo Jesús por amor, por gracia, porque no merecíamos ese amor, para que podamos tener una relación con Él. El cristianismo, siempre lo decimos en las iglesias evangélicas, no es una religión, es una relación con Jesús o a través de Jesús con nuestro buen Dios que quiere lo mejor para nuestras vidas. ¿Quién quiere disfrutar la gracia de Dios? ¿Quién quiere disfrutar todo lo que Dios tiene para él o para ella? Le voy a contar una historia rápidamente, porque el mensaje que voy a compartir en esta mañana me vino a la mente y al corazón en una playa. Espero que todos tengan las neuronas encendidas en esta mañana. A mí me gusta hablarle al corazón de las personas, pero también movilizar el cerebro. ¿Quién trajo su cerebro hoy a la iglesia? Ninguno se lo dejó mirando la novela en casa. Todos lo trajimos aquí, lo tenemos. ¿Listo para recibir palabra de Dios? ¿Sí? Muy bien. Estaba en la playa en Santa Mónica. ¿Alguien conoce dónde está eso? Por California. Y de repente la escena que vieron mis ojos se convirtió en una analogía de la experiencia de muchos cristianos. Y por qué no, de muchas iglesias. De repente observé que allí había gente que pasaba por el boardwalk. Usted sabe qué es un boardwalk. Es esa veredita, esa callecita que usualmente está no en la arena, sino del otro lado. Por donde la gente puede pasar camino a su oficina y ver la playa, pero sin meterse en ella. Y pensé, así muchos hacen con las cosas de Dios. Pasan por la playa de la iglesia mirando de lejos, sin disfrutar ese regalo de las aguas benditas. Hace poquito estuve en Cancún. ¿Alguien ha estado en Cancún? Qué bella que es la Riviera Mexicana, qué bella que es, verdaderamente espectacular. Den un aplauso a México por esas playas que tiene. Mi esposa me llevó raptado, me dijo, tenemos que tomar unas vacaciones. Volvía de un viaje y me dijo, aquí saqué los boletos para irnos a Cancún. ¿En serio? ¿Cuánto te costó eso? Pero resulta que era una de esas promociones, usted sabe, de los timeshare, de esas promociones que te hacen de que te vas a hacer socio de un club de hoteles y vas y te sientas en una oficina y te hablan durante 3 horas de que tienes que comprar algo. Pero si uno se la aguanta bien, las 3 horas, después disfruta 3 días completamente gratis. Así que nos la aguantamos. Yo no sé si se dieron cuenta los que me estaban atendiendo, pero yo fui con tapones en la oreja para no escuchar nada y todo decía, no, no, y así pasé. Bueno, hablando de las playas, así sucede. Siempre hay gente que mira la playa de lejos. Pero estando allí en la playa de Santa Mónica, de repente vi que también había muchos niños y adultos haciendo castillos en la arena. Resulta que en las playas de Santa Mónica, esto es en California, en la zona de Malibú, hay concursos internacionales de edificación de castillos en la arena. Probablemente haya visto eso alguna vez en la televisión. Son esas cosas que demuestran que los gringos están completamente locos. Llegan ingenieros y arquitectos a edificar allí castillos. Bien, porque digo castillos, pero es un decir, estructuras con mucho detalle. Pero quedándome ahí me di cuenta de algo, que esos castillos que hacen estos ingenieros, porque hay concursos internacionales donde se ganan miles de dólares, al llegar el atardecer hay que hacer canaletas para que el agua se vaya para otro lado. ¿Por qué? ¿Qué sucede al atardecer en la playa? ¿Qué sucede con el agua? La marea sube, ¿cierto? Y entonces esas edificaciones muchas veces no llegan a la noche porque el agua las tira abajo. Ahora, también en las playas de Santa Mónica hay buzos. Y mirando a los buzos pensé, algunos cristianos también son así. Se meten en el agua, pero no se quedan en la superficie, van a la profundidad. Porque en las playas de Santa Mónica también hay muchos surferos. Y los surferos, ¿quién sabe qué son los surfistas o los surferos? Son esos que andan con una tabla arriba de las olas. Siempre están buscando una nueva ola y suena muy emocionante, pero pasan todo el día buscando una nueva ola, alguna nueva sensación. Y yo sé que toda esta explicación suena un poquito más extraña, pero ahora me va a entender. Hay mucha gente que mira las cosas de Dios desde lejos. Hay otros que tienen estructuras eclesiásticas que elaboran con mucho cuidado. El problema lo tienen cuando el Espíritu Santo sube y quiere hacer algo fresco en sus vidas.
Pero también están los surfistas de la iglesia, que son aquellos que viven de emoción en emoción, que siempre están buscando algo nuevo que los emocione. Si usted tiene suficientes años de cristiano, sabe que hay hasta modas evangélicas. ¿Sabía de eso? Hace unos años atrás, yo me acuerdo cuando todos los congresos eran de alabanza y adoración. Luego pasó esa onda y entonces luego eran todos de guerra espiritual. Siempre el tema era la guerra espiritual. Y entonces había que sacarle los ojos, cantábamos canciones que tenían que ver con eso también. Había que sacarle los ojos, extirparle las tripas al enemigo. Era bien carnicero el asunto. Luego vino la onda de las células, no sé si llegó a esta congregación, pero había que hablar de las células y los grupos pequeños hasta que nos dio celulitis y entonces ya dejamos de hablar de eso porque las hermanas se ofendieron. Hubo muchas modas y a los surfistas les encantan porque les gusta estar ahí en la superficie de lo que está ocurriendo. Pero mis queridos, si queremos disfrutar de la gracia de Dios, tenemos que ser no como los surfistas, no como los caminantes que miran la playa de lejos, ni como los que hacen simplemente estructuras en la arena, sino buzos espirituales. Que nos metemos en el agua del espíritu, pero no nos quedamos en la superficie. Vamos a la profundidad. ¿Quién quiere profundizar en su relación con el Señor? Mis queridos, cuando uno conmigo lo hiciste, ¿qué estás diciendo, Jesús? ¿Estás diciendo que estás presente en el sufrimiento de la gente? Mis queridos, esa es la descripción que Jesús dio del día del juicio. Es tiempo que los cristianos entendamos que Cristo está presente en el sufrimiento de las personas a las que Él ama. Y eso nos incluye a todos. Pablo tenía bien, pero bien claro, que si él quería abrazar a Jesús, que si él quería profundizar en su relación con Jesús, tenía que aprender, escuche esto, es maravilloso, tenía que aprender a encontrarlo a Jesús en los ojos del necesitado. Tenía que aprender a encontrar a Jesús en sus vecinos, en el prójimo, en el otro, porque allí es que está Jesús en necesidad. Hace unos años atrás tenía un amigo que se fue a estudiar a una ciudad en el oeste de mi país llamada Mendoza y allí empezó a ayudar mientras estudiaba en un centro de rehabilitación de drogadependientes. Estaba ayudando a jóvenes que habían incurrido en las drogas. Era un centro de recuperación. Y estando en este lugar, un día me escribe un email y me dice lo siguiente: Lucas, me ocurrió algo increíble. Anoche estaba a las 2 de la mañana preparando un paper de la universidad, cuando de repente golpearon la puerta. Yo fui a abrir a ver quién era y era la policía. Y seguí leyendo ahí en el email a ver qué es lo que había ocurrido. Y me cuenta mi amigo que al abrirle al policía, el policía le dijo: hubo un concierto en la ciudad que terminó a los golpes y a los botellazos y tenemos a muchos jóvenes que no sabemos dónde dejar. Y tenemos aquí un jovencito que queremos dejar con ustedes. Nosotros tenemos un arreglo con esta institución que si no tenemos más lugar en la cárcel, los podemos dejar aquí. Mi amigo no sabía nada de eso, él simplemente estaba ayudando, era un voluntario en este centro y se había quedado esas noches porque el director lo había pedido, así que se asustó, dejó pasar a la policía. El policía le dijo: llama al director, porque mi amigo le explicó: yo no soy el encargado. Bueno, llama al encargado. Así que él a las 2 de la mañana llamó al director y le dijo lo que estaba sucediendo y el director le dijo: evidentemente tenemos ese arreglo, en nuestros documentos está, y entonces les dio instrucciones de qué es lo que mi amigo tenía que hacer. Y en el email me cuenta asustado. Entra el policía con otro oficial, con un joven con el pelo desbaratado, los ojos salidos, un tajo todavía sangrando, la ropa toda sucia, sus ojos están volados. Obviamente este joven está drogado. Y mi amigo me cuenta que mientras dejan a ese joven ahí, el policía le explica lo que tiene que hacer. Y mi amigo me cuenta ahí en el email que estaba completamente asustado y que empezó a orar con los ojos abiertos, pidiéndole al Señor: protégeme, envía a tus ángeles, porque estaba este joven ahí. Y me cuenta mi amigo que cuando está firmando los documentos que había que firmar, que se los dio al policía y el policía lo firmó rápidamente, él no mira muy bien, estaba tratando de leer unas letras chiquititas cuando escucha que se cierra la puerta. Levanta la vista y ve que los policías se fueron. Y del otro lado del escritorio está este joven, con los ojos saltados, el pelo desbaratado, el tajo sangrando, la ropa sucia, mirándole a él. Y entonces mi amigo intensificó su vida de oración. Le pidió al cielo que envíe ángeles. Y me escribe ahora algo muy extraño. Yo leo en este email: pero Lucas, mientras estaba orando que el Señor me proteja, lo miro a este joven y entiendo en mi corazón que tengo que ir y abrazarle. Yo ahí seguí leyendo.
Y me cuenta mi amigo que se acercó a este joven y le abrazó, pero luego me explica. Y algo todavía más extraño ocurrió, y es que cuando le estaba abrazando, tuve que separarlo de mí, mirarlo a los ojos, porque sentí que estaba abrazando al mismo Jesús. Y mis queridos, esa no es mala teología. De eso estaba hablando Jesús en Mateo capítulo 25. Tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo. ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Quieres profundizar en tu relación con el Señor? ¿Quieres avanzar en tu fe? Llegó tu hora de encontrarlo a Jesús en las necesidades de la gente. Seamos bien honestos, mis queridos hermanos. Seamos bien honestos. Si los cristianos evangélicos entendiéramos esto, ¿no sería muy diferente el mundo que nos rodea? La iglesia no sería mucho más poderosa si entendiéramos esta verdad. El apóstol Pablo le escribe a los romanos diciendo: la tierra gime a una con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Llegó nuestra hora, mis queridos, de entender de que nuestro crecimiento cristiano no se limita a ir al templo a aprender. Llegó la hora de abrazarlo a Jesús, allí afuera, en las calles. Pero ahora voy a decir algo todavía más difícil: en nuestras familias. Porque amar al que nos cae bien no tiene ningún mérito. Pero si queremos amar a Jesús y responder a esa gracia inmerecida, tenemos que aprender a amar a los que nos cuestan. Y aquí te estoy dando una gran clave que nos enseña el apóstol Pablo, no Lucas Leis. Y es: encuéntralo a Jesús en los ojos de esa persona. Empieza a mirar a Jesús. Cuando ese esposo te trata mal, cuando esos hijos te son indiferentes, cuando esa suegra, que Dios nos libre de ellas, no te trata como quieres, trata de verlo a Jesús. Trata de verlo a Jesús. Y trata a esa persona como que estás tratándolo a Él. Y te aseguro que algo especial va a ocurrir en tu corazón y vas a avanzar en tu fe. Y por eso Pablo llega a una cuarta conclusión o pedido, porque en realidad luego dice: y Señor, yo quiero ser semejante a ti en tu muerte. Interesante que Pablo entiende que para avanzar en la fe es necesario darlo todo. Anoche a los jóvenes del Congreso, en el cierre, les hablé de la negación. Y es tan importante que todos y cada uno de nosotros entendamos que la manera de crecer es negarnos a nosotros mismos. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva mucho fruto. ¿Quién quiere llevar mucho fruto en su vida? Es necesario morir. Es necesario morir. El Señor se ocupa de nosotros porque Él nos ama, pero nosotros tenemos que estar más interesados en Él que en nosotros mismos. Ese es el regalo de la gracia. Es maravilloso porque en realidad Dios puede encargarse de nuestras necesidades mucho mejor que nosotros mismos. Cuando yo estoy ocupado de mi agenda, de mi ego, de mi vanidad, como buen argentino, tarde o temprano empiezo a utilizar a la gente y empiezo a cambiar el orden de la creación. Dios, grábate esto, creó a las personas para amarlas y las cosas para usarlas. Pero cuando nosotros no vemos a Jesús en otras personas, usamos a las personas por amor a las cosas. Y encima hoy eso nos lo enseña la sociedad de consumo. Vivimos por amor al ego, a la vanidad y a la propiedad. Pero cuando nos negamos a nosotros mismos y vivimos para Él, empezamos a amar a los demás y empezamos a ser la clase de ser humano que Dios planeó en su corazón y que alcanza plenamente la felicidad. ¿Quién quiere profundizar en su relación con el Señor? ¿Quién entiende y quién dice hoy: yo quiero conocerle más a Dios? ¿Quién entiende que necesitamos seguir hurgando en su palabra? Busquen la palabra del Señor. No te conformes con lo que ya sabes. Dios tiene muchísimo más para revelarte. Dios tiene muchísimo más en las Sagradas Escrituras para enseñarte. No te pierdas de usar esta brújula que te va a guiar al éxito. Número 2, el apóstol Pablo dice: yo quiero experimentar. Dice
Jehová, ¿cierto? Y quizás muchos sepan que en la Biblia católica no dice Jehová. ¿Qué dice? Yahvé. ¿Cuál es la correcta? Ninguna de las dos. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad esa palabra no tenía vocales. Las vocales se agregaron luego para que la podamos pronunciar. Porque la palabra original era una sigla, era un códice, era un código que estaba conformado por 4 letras. La Y, la H, la B corta y la H. Trate de pronunciar eso. Imposible de pronunciar, ¿cierto? Como nosotros quisimos que sea una palabra, luego le agregamos vocales, EAO, Jehová y AE, la Biblia católica, y en realidad las dos fueron para que podamos pronunciar las palabras. Pero para los hebreos, la palabra era impronunciable, porque en realidad era un código y no una palabra, era una sigla. Para ellos, decir esta palabra sonaba algo así, yo, je, va, je. Que para ellos, para los hebreos, esto es muy interesante, era como la onomatopeya del sonido de la respiración. Para ellos sonaba algo así, ye, yo, je, va, je. ¿Y por qué eso es interesante? ¿Qué tiene de interesante eso? Piensen conmigo. Si el nombre del Señor para ellos era la onomatopeya del sonido de la respiración, ¿qué es lo primero que debe hacer un ser humano para nacer? O decir el nombre del Señor. ¿Y cuando el ser humano ya no puede vivir? ¿Cuando ya no puede qué? Cuando ya no puede respirar. O cuando ya no puede decir el nombre de Jehová. ¡Ah! Solamente el nombre del Señor. Un misterio por revelar. Hay tanto en su palabra que a veces perdemos de vista. Por eso lo primero que escribe el apóstol Pablo es: yo quiero conocerle a Él. Y la manera de hacerlo, mis amigos, es revisar en su palabra, es hurgar aquí para que el Señor se revele a nosotros. Pero ¿qué dice luego el apóstol Pablo? Luego dice: yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Mis queridos, si queremos profundizar en nuestra relación con Él, debemos aprender a conocerle a través de lo que Él ha revelado, pero también debemos aprender a relacionarnos con su Espíritu Santo. Porque esto no se trata solamente de buscarle con el intelecto, sino también buscarle con el corazón. Uno de los divorcios que más ha lastimado a la iglesia es intentar separar estas dos cosas. Por un lado hemos tenido aquellos que dicen: no, lo importante es lo espiritual. Y otros: no, lo importante es la doctrina y la Biblia. Mis queridos, la Biblia sin el Espíritu Santo está muerta. Pero ¿sabe qué también? El Espíritu Santo sin la guía de la Biblia termina contradiciendo a Dios. Por eso ambas cosas deben ir de la mano. El apóstol Pablo quiere conocer más de Dios, pero también quiere seguir experimentando el poder de su resurrección. Y fíjate bien, porque Pablo ya había tenido una gran experiencia con el Espíritu Santo. Pero esto también me estimula, porque evidentemente no se conformaba con esa experiencia pasada. Él quería más. ¿Y cuál es la manera de experimentar que el Espíritu Santo está vivo hoy, ahora? ¿Sabe cuál es la manera? La oración. La oración. Si queremos experimentar que Dios está vivo, tenemos que cultivar una relación íntima con el Señor. Y eso se hace a través de la oración. Y perdonen que diga lo que voy a decir ahora, pero otra vez, me parece que nuestra vida de oración se queda demasiado en la superficialidad. Yo escucho a algunos orar en algunas congregaciones y me doy cuenta que la oración en algunos ámbitos, no me refiero a esta congregación, pero en algunos ámbitos es como algo prefabricado. Yo veo que en algunos círculos cuando alguien ora en público, como que se le transforma la voz, por ejemplo. Veo que algunos vienen a orar y suben al púlpito y empiezan: ¡oh, Padre, que venga tu presencia! ¿Ha visto eso alguna vez? Y perdonen, pero yo a veces pienso que Dios cuando nos escucha debe pensar: ¿y este por qué me habla así? Si yo no lo hice estúpido, ¿por qué? Veo otro síntoma que a mí me llama la atención, es como siempre a Dios le queremos recordar la Biblia. Señor, ¿cómo dice tu palabra en Habacuc capítulo 3, versículo 14? ¿Qué creemos? ¿Que Dios se olvidó lo que dice ahí? ¿Que está anotando? Capaz que se pregunta ¿en qué página quedaba? Otro síntoma es cuando le repetimos siempre la misma frase o el nombre. Aquí está Manqui. ¿Lo conocen a Manqui? ¿Sí?
Luis, pero no es Monkey, es su apodo, ¿sí? No, pero yo entendí que ese era su apodo, ¿está bien? Sí, no, está bien, sí. ¿Está bien? Monkey, bueno, toma asiento, Monkey. Bueno, Luis, póngale que yo tengo esta conversación, este diálogo con Monkey, con Luis. Luis, qué bueno conocerte, Luis, qué bueno que estés con nosotros, Luis, qué bueno que trabajes con los adolescentes, Luis, te queda bien el peinado, Luis. Hoy no te afeitaste, Luis, yo tampoco, Luis. Qué bueno, Luis, que estemos juntos, Luis. ¿Qué hubo de raro en mi diálogo con Luis, con Monkey? ¿Qué hubo de raro? Decía su nombre a cada rato, pero presta atención a algo más. No lo dejé hablar. No puedo decir que es un diálogo si solamente hablé yo. Y eso es lo que muchas veces hacemos con Dios. Y aún a los niños les decimos, orar es hablar con Dios. ¡Ah! Orar es conversar con Dios, no solamente hablar con Él, sino que también debe incluir escucharlo a Dios. Debemos aprender a hacer silencio en la presencia de Dios y escucharle, porque Él también nos quiere hablar. Pero la otra cosa rara, ya lo dijeron, fue repetirle su nombre una y otra vez. Yo a veces escucho que oramos y decimos, Señor, venimos a tu casa, Señor, y no sabemos qué decirte, Señor, y por eso te decimos, Señor. Veo que oramos y repetimos siempre la misma frase. Mis queridos, aprendamos a orar. Aprendamos a ser sinceros en nuestro diálogo con el Señor. Aprendamos a conversar cada día con Él. Él está dispuesto y disponible a platicar con nosotros, a escucharnos y también a hablarnos. ¿Hace cuánto que no disfrutas un tiempo de oración en tu casa y no en el templo? ¿Quieres más de la presencia de Dios? ¿Quieres profundizar en tu relación personal con el cielo? Entonces búscale a Dios en oración. Él está dispuesto y disponible a platicar contigo. Hace unos años tuve una experiencia que me enseñó muchísimo de la oración. Un profesor que yo admiraba mucho me invitó a orar con él a su oficina. Yo estudiaba en el seminario en Buenos Aires y cuando este profesor me invitó a orar con él, como yo le admiraba mucho, fui todo entusiasmado, decidido a impresionarlo. Y me acuerdo que entramos a su oficina y él se arrodilló ahí en un sillón rojo que tenía y se puso en posición de oración. Yo me puse al lado de él y pensé, bueno, ahora va a orar él. Pero como no oraba, pensé, bueno, ¿será que me toca a mí? Y acuérdense que yo lo quería impresionar. Entonces arranqué como solían arrancar en mi denominación. En mi iglesia siempre había una frase que había que decir al principio que era la siguiente. Te damos gracias, Señor, por estar aquí, por este día. Un grupo de nosotros nos reunimos hoy aquí para alabar y adorar el nombre del Señor. En mi iglesia siempre decían esa frase, entonces la dije. Pero luego, como lo quería impresionar, empecé con versículos raros. Señor, como dice tu palabra en Nahum capítulo 2. Y Señor, te pido por los gobernantes de la tierra y el hambre en Libia. Oh, Padre, oh, sí, Señor. Como él era bien pentecostal, empecé a hablar en lenguas también. Señor, saca la vaca a pastar a la plaza, tírame la manga larga. Oh, Padre. Y la verdad es que cuando terminé esa oración, pensé, estuve bien, ahora te toca a ti. Esperé que él ore, pero resulta que no oraba. Así que lo espié y veo que sí estaba orando, pero en voz baja. Así que me dio mucha vergüenza porque pensé, uy, la regué, estuve orando ahí adelante de él para impresionarlo y resulta que íbamos a orar en voz baja y se notaba que él estaba disfrutando del momento. Entonces, la verdad es que me sentí muy carnal y dije, no, tengo que orar. Así que cerré ahora los ojos y empecé en voz baja, pero de la misma manera que había empezado antes. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias que un grupo de tus hijos nos reunimos hoy aquí para alabar y adorar el nombre del Señor. Oh, Padre, te pido por el hambre en Libia, los gobernantes de la tierra, como dice tu palabra. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Mañana juega Argentina y México de nuevo. Este partido. Ay, la chica que me gusta, qué linda que está. Ay, mi mamá que me habrá cocinado. Al ratito estaba pensando en cualquier cosa. ¿A alguien le ha ocurrido eso? Bueno, vuelvo en mí, lo miro, porque me sentí culpable y tonto y veo que él estaba disfrutando del momento. Dije, no puede ser, soy un carnal, tengo que arrancar de nuevo. Y comencé una vez más. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias que un grupo de tus hijos nos reunimos hoy aquí para alabar y adorar el nombre del Señor. Oh, Padre, como dice tu palabra.
Oh, Señor, te pido por los gobernantes de la tierra. Oh, venga avivamiento, Señor, a las naciones. Señor, toca, 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 toca. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Mañana juega el fútbol. Tenemos que ganar. Qué linda que está la chica que me gusta. ¿Qué me habrá cocinado mi mamá? Bueno, ahí me acuerdo que hice una oración porque le dije al Señor, Señor, la chica que me gusta, tócala tú porque si no la toco yo, Señor. Pero al rato estaba pensando en cualquier cosa. Y otra vez me sentí culpable. Así que volví a cerrar los ojos, arranqué de nuevo. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias con un grupo de tus hijos. Recordarle al Señor versículos, decir las frases hechas que había escuchado en un montón de eventos. Pero al rato otra vez estaba pensando en mi mamá, en la chica que me gustaba, en el partido de fútbol, en mi mamá. No sé qué la tenía con mi mamá ese día. Pero claro, después de ya haber pasado muchos minutos, yo había escuchado el timbre del recreo, yo me quería ir, lo miraba a él, no decía nada, se notaba que estaba disfrutando del momento, pero no se movía, y yo me quería salir, ya no sabía qué más decir, porque había repetido todos los versículos que me sabía de memoria, ya había dicho todas las frases hechas, y no sé qué la tenía con mi mamá, pero como me dolían las rodillas y me quería ir, me empecé a enojar y ya dejé de pensar en mi mamá y empecé a pensar en su mamá. Algunos no entendió todavía, en un ratito va a decir, ¡ah! Me quería ir, estaba frustrado, estaba enojado, pero no me podía ir porque era mi profesor. Yo pensé, me va a desaprobar, voy a quedar mal. Así que ahí me quedé y como me tenía que quedar quieto, de repente, sin querer queriendo, empecé a hacer algo que nunca había hecho. Meditar. ¿Usted sabe qué es meditar? Meditar es considerar una verdad con inteligencia. Y me acuerdo que en esa ocasión me quedé pensando, Dios es fiel. ¿Por qué? ¿Por qué digo que Dios es fiel? ¿Por qué canto que Dios es fiel? ¿Cuándo Dios fue fiel conmigo? Me quedé pensando en eso. Y sin querer queriendo, al ratito, por primera vez mi oración dejó de ser un monólogo y empezó a ser un diálogo. Porque empecé a escuchar respuestas del Señor. Porque yo le estaba haciendo preguntas y no le estaba dando un discurso. Empecé a hacer preguntas y empecé a considerar lo que Él me había enseñado y lo que Él había hecho en mi vida. Y escuché al Señor hablarme por primera vez en mi vida. Y yo nunca voy a olvidar lo que entendí en aquella ocasión. Me acuerdo que el Señor me dijo algo que nunca voy a poder olvidar. Yo me acuerdo que en medio de todo lo que Él me dijo en esa ocasión, Él me dijo lo siguiente: Lucas, si yo nunca te dejara cumplir tus sueños ministeriales. Me lo acuerdo muy, pero muy bien. Si nunca te dejara hacer todo eso que dices que quieres hacer para mí, ¿me amarías igual? Y todavía estoy tratando de responderle. Porque cuando Dios te habla, te hace pensar. Porque cuando Dios te habla, empiezas a cambiar. Porque cuando Dios trata contigo, comienzas a crecer, comienzas a profundizar. Por eso, mis queridos, si queremos avanzar en nuestra fe, tenemos que aprender a cultivar una vida de oración. Yo tengo el privilegio de compartir con miles de jóvenes por toda América Latina. Y creo que Dios está llamando a una generación que por fin entienda el poder de la oración. Hace un tiempo atrás escribí un libro que se llama Encuentros al Límite, que son 365 devocionales. Uno para cada día del año. Y miles de jóvenes lo están leyendo y me escriben contándome que aprendieron a cultivar una vida de oración. Aún los adolescentes pueden. Pero tristemente yo a veces me encuentro con adultos que vienen a la iglesia a orar. Eso lo heredamos del mundo católico, mis queridos. Y qué bueno que vengamos a la iglesia a orar, pero la buena noticia es que podemos conversar, dialogar, platicar con el Señor cada día de nuestra vida. No sea tonto, no sea tonta, no se pierda de platicar con el Señor. Porque cuando uno dialoga con Él, uno crece, uno es transformado. Lo que está en el corazón de Él se te empieza a pegar al tuyo. Y eso te hace una persona vibrante, una persona llena de vida, una persona llena de Dios. Qué precioso eso. Den un aplauso al Señor de que Él quiere hacer ese milagro en nosotros. Así que ayúdenme a repasar porque nos faltan dos cosas que Pablo dice en este versículo. Número 1 dice, yo quiero
conocerle a Él. ¿Puede repetirlo conmigo? Yo quiero. Número 2, quiero experimentar el poder de su resurrección. ¿Lo decimos? Yo quiero. Pero número 3, ahora el apóstol Pablo dice algo bien raro. Aquí dice, y quiero participar de sus padecimientos. Otra versión dice, yo quiero ser parte de sus sufrimientos. Seamos honestos, ¿no suena un poco loco eso? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo decir que quiere participar de los sufrimientos del Señor? Porque al fin y al cabo lo que está diciendo aquí es que quiere sufrir. Y yo sé que eso suena bien raro hoy en un mundo donde lo que escuchamos es como parar de sufrir. Yo no sé si aquí en El Paso han llegado nuestros primitos brasileros y andan abriendo iglesias por ahí con este eslogan. Pare de sufrir, pare de sufrir, pare de sufrir. Claro, funciona porque ¿quién quiere sufrir? El apóstol Pablo quiere sufrir. ¡Qué curioso! ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Yo creo que Pablo tenía claro lo que Jesús había dicho respecto al día del juicio. Mire, preste mucha atención a esto que le voy a decir ahora. Jesús hace una sola descripción de lo que va a ocurrir en el día del juicio. Después lo puede revisar, está en Mateo capítulo 25. Jesús allí escribe lo siguiente, o dice lo siguiente. En aquel día voy a separar a las ovejas de los cabritos. Le voy a hacer las siguientes preguntas. Presta atención porque usted va a estar ahí, mejor que sepa lo que va a escuchar. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve preso, me visitaste. Estuve desnudo, me vestiste. Y en aquel día me van a preguntar, ¿cuándo, Señor, te dimos de comer o no te dimos de comer? ¿Cuándo, Señor, te dimos de beber o no te dimos de beber? ¿Cuándo, Señor, te visitamos o no te visitamos? Y la respuesta de Jesús es la siguiente: por cuanto lo hiciste con uno de estos, mis pequeños, conmigo lo hiciste. Traducido al griego, con uno de estos en mayor necesidad. Revisa la palabra del Señor, se da cuenta que allí hay muchos buzos espirituales. Pero a mí hay uno que siempre me desafía, que siempre me estimula a crecer. Y se trata del apóstol Pablo. Si ustedes tienen sus Biblias por allí, les invito a que me acompañen a Filipenses, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 10. Si no tiene su Biblia, no se haga problema, seguramente va a aparecer el texto en las pantallas. Y si no, se acerca un cristiano y seguramente vamos a poder leer juntos. Ahí el apóstol Pablo escribe lo siguiente, versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. A mí no me gusta sacar un texto fuera del contexto y hacerlo pretexto para decir lo que se me da la gana de decir. A veces hacemos eso con la Biblia. Agarramos un versículo y le hacemos decir cualquier cosa porque suena bien para nuestra predicación, pero hay que tener cuidado con hacer eso porque a veces uno, sin querer queriendo, le puede hacer decir a la Biblia cosas que no dice. Por eso le cuento un poquito cuál es el contexto de estos versículos, de estas palabras. Pablo estaba haciendo una apología de su ministerio aquí. Estaba defendiéndose y explicando qué es lo que él quería lograr. Y allí en este versículo 10 resume lo que en realidad está diciendo en todo este capítulo 3. Este es el capítulo donde él escribe que hay ciertas cosas que antes tenía por ganancia, que ahora las tiene por basura. ¿Alguno se acuerda de esas palabras? O que él no cree ya alcanzarlo todo, sino que prosigue a la meta. ¿Se acuerda de esas palabras también? Pero en este versículo 10, yo creo que resume todo lo que está intentando comunicar en este capítulo. Y aquí habla de 4 cosas que él intenta hacer para permanecer creciendo y profundizando en su relación con el Señor. Si prestó atención a lo que leímos, allí menciona estas 4 cosas. Número 1, el apóstol Pablo dice, yo quiero conocerle a Él. Ahora vamos a pensar en eso. Número 2 dice, yo quiero ser partícipe, quiero ver su poder manifestándose en mi vida. Número 3 dice, yo quiero ser parte de sus sufrimientos. Esa está rarita, ahora la vamos a explicar. Y número 4, ser semejante a Él en su muerte. ¿Está lista? ¿Está listo para que le explique de qué se tratan estas palabras?
Número uno, el apóstol Pablo dice que quiere conocer más a Dios. Seamos honestos. ¿No les parece extraño eso? Estamos hablando de Pablo, no estamos hablando de un neófito, de un recién convertido, no estamos hablando de un jovencito haciendo sus primeros pasos en la vida cristiana. No estamos hablando de un joven emocionado, estamos hablando de Pablo, el apóstol. ¿No le parece curioso que Pablo, el apóstol, escriba que quiere conocer más a Dios? A mí eso me estimula. Me estimula porque, seamos sinceros, muchas veces los cristianos nos conformamos con lo que ya conocemos de Dios. Venimos a la iglesia y decimos que queremos profundizar en nuestra fe, que queremos más de Dios en nuestra vida, pero no tenemos este deseo que tenía el apóstol Pablo de continuar conociéndole a Él. Yo a veces me doy cuenta que muchos cristianos de hoy saben todas las últimas canciones evangélicas de moda, no faltan al templo, pero no tienen un compromiso sincero con la palabra del Señor. Mis queridos, Pablo llegó a ser el apóstol Pablo porque estaba comprometido a seguir conociendo a Dios. Él había sido criado a los pies de Gamaliel. Él era un erudito de su tiempo, por eso terminó escribiendo el 70% del Nuevo Testamento. Él ya era un teólogo. Y al momento de escribir su carta a los filipenses, la historia nos dice que él ya había fundado iglesias y ya era un apóstol reconocido por los demás. O sea, dicho más simple en términos de hoy, ya era un predicador famoso. Por eso me estimula y me desafía que él escriba diciendo, yo quiero conocerle más a él. Evidentemente Pablo no se conformaba con lo que ya conocía. A pesar de que había estudiado, a pesar de que sabía teología, a pesar de que sabía doctrina hebrea, a pesar de que ya era un ministro reconocido, quería seguir conociendo a Dios. Mi querido y mi querida, si usted quiere disfrutar aún más de la gracia de Dios y profundizar en su fe, yo le cuento, tiene que hacer un compromiso con las Sagradas Escrituras. Tenemos que seguir buscando al Señor en este libro precioso donde Él se reveló. Si en verdad queremos más de Dios, busquémosle en su palabra. Esta Biblia tiene palabra del Señor para tu vida. Por eso, si quieres más de Dios, es allí que lo puedes encontrar. Pero tristemente muchas veces nos conformamos con lo que ya sabemos. Y muchas veces aún nos conformamos con que el pastor nos cuente algo de lo que dice la Biblia. Hago un compromiso personal con la palabra del Señor. Y le aseguro que el Señor le va a hablar a través de ella. Porque este libro es un milagro. Recuperemos el valor de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo conformarnos con lo que ya sabemos de Dios? ¿Usted sabía que Dios es tan pero tan grande que ni siquiera existe? ¿Sabía eso? ¿Sabía que Dios, en verdad, en términos cristianos, es tan pero tan grande que ni siquiera existe? A mí me encanta la cara que alguno me está poniendo, por algunos así de repente como que se despertaron. Un pastor que está diciendo que Dios no existe. Sí, se lo repito. Dios no existe, Dios no existe. Veo algunos que están buscando alguna piedra para tirarme. ¿Cómo que Dios no existe? ¿Qué está diciendo este Lucas Leis, hereje? ¿Qué está diciendo? Mira, presta atención. La existencia está delimitada por tiempo y espacio. Algo existe cuando ocupa un espacio y está ubicado en el tiempo. Pero resulta que Dios es eterno. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Él también es omnipresente, está en todos lados y donde quiera al mismo tiempo. Por eso es que es incorrecto decir que Dios existe, porque en realidad Dios es. Si ese aplauso es para Él, dáselo mejor. Dios es. Por eso Jesús conjugaba mal los verbos. ¿Te diste cuenta alguna vez? Seamos honestos. Está Jesús hablando y dice, antes de Abraham yo soy. No, Jesús, antes de Abraham yo era. No, yo soy. Si hubiéramos sido uno de nosotros, éramos. Pero en el caso de Jesús, siempre es. Porque vive en un eterno presente. Porque resulta que Dios es el dueño del tiempo. Es el dueño del espacio. Él creó la existencia. ¿Cómo conformarnos con lo que ya sabemos de Él? Cuando uno revisa la palabra de Dios, se da cuenta que está llena de misterios, esperando revelarse a nosotros para que podamos
profundizar en nuestra fe. Qué lástima me da cuando me encuentro con muchos cristianos y aún con líderes, perdonen que lo diga así, que el único estudio que conocen es el de grabación. Pero no conocen la palabra de Dios. Si tú en verdad quieres profundizar en tu relación con Él, búscale en las Sagradas Escrituras. Aún el nombre del Señor, según las Sagradas Escrituras, te va a revelar tanto. La otra vez estaba indagando en esto. ¿Ustedes se acuerdan cómo es el nombre del Señor en el Antiguo Testamento? ¿Quién se acuerda cómo era? Todavía lo tenemos en nuestra Biblia. ¿Qué dice nuestra Biblia en vez de Señor?